Bienvenidos a Amu Curiosos, yo soy Amu Neuroscience and Biology, o Amu mejor dicho. Neuroscience and Biology son los temas que más tratamos en este canal, neurociencia y biología, y por supuesto todas las ramas derivadas de estos, es decir, toda la parte de neurobiológica, neurofarmacológica, etcétera, y por supuesto también toda la parte de biología enfocada a todas sus ramas, biología botánica, biología celular, biología general, biología molecular, biotecnología, bioquímica, fisiología animal y vegetal, etcétera. Vamos a hablar de un montón de cosas en este canal, así que si te gusta, te invito a que te quedes. Por supuesto también, y si no eres tanto de ver vídeos o tal, pues también tenemos un canal de Twitch para que sea más interactivo y más de directos. También tenemos un canal de Discord, también tenemos un montón de redes sociales donde publicamos cositas. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram y Ciencia Red. Y por supuesto también tenemos no solamente todo esto, sino que tenemos un blogger donde publicamos también cositas escritas un poquito más extensas. Y también tenéis, para más información y para si queréis contenido un poco más exclusivo, el Patreon, donde de vez en cuando pues oferto cositas, tenéis cierto poder dependiendo de qué nivel elijáis. Y básicamente eso es a lo que venís a este lugar, a construir vuestro conocimiento, a ayudarme a mí a construir el mío siempre, con vosotros y con vuestra ayuda. Y nada, pues que espero que disfrutéis mucho de los vídeos. Muchísimas gracias a todos aquellos que os queréis unir a esta maravillosa comunidad de Amu Curiosos, dejando un like, dejando un comentario y o directamente suscribiéndoos. Llevamos ya 3 años haciendo divulgación, así que esperamos mejorar todavía más. Y pues nada, bienvenidos a la aventura y que la disfrutéis muchísimo. Un abrazo enorme y comenzamos. Otro punto importante dentro de la parte de la hematología y por supuesto dentro de los glóbulos rojos está en la eritropoyesis, ya que dependiendo de la edad del individuo, la eritropoyesis tiene distinta localización. Las primeras semanas de vida embrionaria se producen en el saco vitelino, durante el segundo trimestre de la gestación en el hígado principalmente y en menor proporción en el bazo, en los ganglios linfáticos y en el timo, y durante el último mes de la gestación y también tras el nacimiento en la médula ósea del esqueleto, hasta los 5 años de edad, donde se produce normalmente la médula ósea en todos los huesos y posteriormente se va reduciendo esta capacidad a partir de los 20 años y solo tiene lugar en la médula ósea de los huesos largos, como también es el caso de las vértebras, el esternón, el diploe y las crestas ilíacas. Asimismo, en principio, el microambiente hematopoyético también es importante porque el microambiente de la médula ósea está formado por un endotelio y un tejido conectivo estromal que está combinado por citoquinas que regulan la compartimentalización, la proliferación y la diferenciación de las células madre hematopoyéticas, incluyendo una matriz extracelular como el colágeno, proteoglucanos, fibronectina, laminina, entre otros compuestos, y una matriz celular de adipocitos, fibroblastos, células endoteliales, monocitos, macrófagos, células estromales, osteoblastos, osteoclastos, células reticulares adventicias y linfocitos, además de las citoquinas y los factores de crecimiento. La génesis o el proceso de la hemopoiesis es el conjunto de actividades celulares que interaccionan y que dan a dar lugar a la formación de las células sanguíneas maduras. Es un proceso que dura toda la vida debido a la limitada duración de los elementos formes, de 4 meses de los hematíes, por ejemplo, una semana las plaquetas, días u horas los leucocitos polimorfonucleares, etcétera, que ya los iremos viendo en cada grupo, no os preocupéis. Así que todas las células sanguíneas derivan de una misma célula madre pluripotencial o también llamada la stem cell. Las células pluripotenciales, hematopoietic stem cells o HSC, también llamadas así, son irreconocibles morfológicamente y tienen capacidad de autorrenovación, proliferación y diferenciación, presentando así el marcador celular CD34+. Las células progenitoras
Derivan de las anteriores y mantienen así la capacidad de autorrenovación con una capacidad de diferenciación progresivamente limitada, y también se expresa el marcador celular CD34+. A partir de las células progenitoras se forman también las células precursoras destinadas a una línea celular concreta, y de hecho la célula progenitora comprometida que va a dar lugar a los eritrocitos se llamará la unidad formadora de colonias de los eritrocitos, es decir, se describe como CFUE, que sería, pues eso, unidad formadora de colonias en inglés y concretamente de los eritrocitos. La multiplicación y la diferenciación de esas colonias dependen también de los inductores de crecimiento, ya que entre ellos tenemos a la interleuquina 3, que son los inductores de diferenciación entre otros, y esos inductores están controlando por factores a su vez externos de la médula ósea, como es el caso, por ejemplo, de los eritrocitos que estábamos hablando. La baja concentración de oxígeno en sangre es uno de los factores que va a hacer que tú quieras hacer más eritrocitos, porque necesitas que haya, evidentemente, células que capten más oxígeno porque tú estás teniendo concentraciones de oxígeno en sangre bajas. Recuerda que pueden además obtenerse células madre para el trasplante de progenitores hematopoyéticos de la médula ósea, por ejemplo, utilizar el cordón umbilical, la sangre de la placenta o la sangre periférica, que esto antes no se sabía, pero ahora ya sí que se sabe y se intenta usar todo lo posible. Asimismo, los estadios de proliferación de los eritrocitos implican que haya, como os decía, una stem cell, una célula en principio, ¿no? Esa stem cell luego, evidentemente, va a poder dar esos estadios de diferenciación que comentábamos antes. El proeritroblasto, que es la primera célula que puede identificarse como pertenecientes a la serie eritrocítica a partir de células progenitoras, o sea, a partir de esa unidad formadora de colonias de eritrocitos, sería el más importante porque es el primero de todos. El eritroblasto basófilo es el que se inicia con la síntesis de la hemoglobina y bajo contenido, por tanto, en la misma, y se tiñe además con colorantes básicos debido a la presencia de abundantes ribosomas en este momento. El eritroblasto policromatófilo, que es el que tiene un alto contenido ya en hemoglobina. El eritroblasto ortocromático o normoblasto, que es el que tiene lugar en este proceso la pérdida del propio núcleo de la célula. El reticulocito sería el elemento sin núcleo ya y que aún conserva, sin embargo, cierta capacidad de síntesis de hemoglobina, presentando una pequeña cantidad de material basófilo como restos del aparato de Golgi, mitocondrias y algunos orgánulos citoplasmáticos, que tras 2-3 días en la médula pasan a la sangre por diapédesis, que es cuando se exprime a través de los poros de la membrana capilar, y circulará en la sangre periférica durante 1 o 2 días, perdiendo el material basófilo, convirtiéndose en un eritrocito definitivamente maduro, y debido a la corta vida de los reticulocitos, su concentración entre los eritrocitos es algo menor de un 1%. Por último, el eritrocito maduro tiene una vida media de unos 120 días o unos 4 meses. Durante el proceso de la eritropoyesis también se produce una disminución del tamaño celular, que es la pérdida de orgánulos intracelulares y una acumulación, por tanto, de la hemoglobina, si bien es verdad que el eritrocito maduro pierde esta capacidad de síntesis de la hemoglobina. Así pues, también tenemos la regulación de la eritropoyesis. Pues si la eritropoyesis es un proceso importante, ¿cómo va a funcionar? Pues con regulación, como todo lo que hemos visto hasta ahora. La regulación puede ser endógena o exógena. La endógena se produce porque la eritropoyetina es una glucoproteína que estimula la producción de los eritrocitos. Esta hormona se sintetiza en un 90% en el riñón, como ya vimos, y el resto se sintetiza a nivel hepático. De hecho, el 90%, ya os digo, se hace en el riñón y por tanto el 10% se hace en el hígado. Su producción se va aumentando en caso de que la hipoxia a nivel renal, que es el principal estímulo que la promueve, sea la disminución de oxígeno a nivel del tejido del riñón, que viene acompañado de un aumento con la producción de los eritrocitos, y en grandes altitudes la cantidad de oxígeno en el aire es muy baja, por lo que hace que los individuos que viven en esta situación tengan un mayor número de eritrocitos y por tanto una mayor producción de los mismos. Y por tanto el doble papel de la eritropoyesis a nivel de lo que activa la eritropoyetina será, por un lado, la estimulación de la producción de más eritrocitos actuando a nivel de la médula ósea y acelerar la maduración de los diferentes estadios eritroblásticos que hemos comentado, de forma que se reduce el tiempo en el que aparecen los eritrocitos nuevos en la sangre. También la noradrenalina, la adrenalina, la testosterona y diversas prostaglandinas estimularán la producción de la eritropoyetina.
Por otra parte, también tenemos la regulación exógena, porque supone la regulación por parte de los factores necesarios para la hidropoiesis. Por ejemplo, que tengamos hierro, que tengamos vitamina B6, también la vitamina B12 o el ácido fólico. Todo esto es importante. Son micronutrientes, recordad que son cositas que no están en grandes cantidades en el cuerpo, pero que sin ellas no podríamos vivir. ¿Vale? Esto ya lo hablamos en bioquímica estructural y en bioquímica metabólica yo creo que ya os quedó claro también que actúan como cofactores, que son súper importantes incluso como moléculas, etc. Los factores necesarios para la eritropoiesis normalmente son estos que he comentado, el hierro, la vitamina B6, la vitamina B12 y el ácido fólico. Sepáis que son los más... Para que sepáis que son los más importantes, pero vamos a irlos viendo de uno en uno y por qué es importante, porque yo os digo que todo eso es importante y vosotros pensaréis, ¿y por qué? Qué tontería, ¿no? Bueno, pues no lo es. En realidad el hierro es importante para la formación de la hemoglobina, pero también la mioglobina, los citocromos, la citocromoxidasa, la peroxidasa y la catalasa. Así que tener hierro en el cuerpo, evidentemente, como ya os comenté, es fundamental. ¿Por qué es importante a nivel de la cantidad total de hierro en el organismo, que es de 4 a 5 gramos, que su distribución en el organismo se dé en la hemoglobina? Pues porque la hemoglobina ocupa el 65% de donde encontramos el hierro en el cuerpo. El 15 a 30% se suele almacenar en forma de ferritina para su uso posterior en el sistema reticuloendotelial y las células del parénquima hepático, y la ferritina de hecho es la principal forma de almacenamiento del hierro en el ser humano y en el organismo. Por tanto, el 4 a 6% forma parte de la mioglobina y el 0,1% como transferrina en la sangre. Así pues, evidentemente la absorción del hierro, que está libre o como hemoglobina o como mioglobina, se absorbe en el intestino delgado, principalmente en el duodeno y en la parte alta del yeyuno. Asimismo, en la dieta humana el hierro se encuentra como el hierro hemo en la carne y en el pescado y el hierro denominado no hemo en vegetales, frutas, cereales, etc. El hierro hemo se asimila más fácil y más rápidamente porque ya lo tenemos, digamos, como prácticamente transformado, pero si el hierro está en forma no hemo, pues bueno, solo tenemos que transformarlo y gastar un poco más de energía en esos procesos. El transporte normalmente es porque el hierro se combina con la apotransferrina o betaglobulina, que es secretada junto con la bilis para formar la transferrina. La transferrina actúa como una molécula transportadora así de hierro y la unión con esa proteína es débil porque puede liberarse el hierro en cualquier célula tisular que lo necesite. La transferrina se suele unir fuertemente a los receptores de la transferrina presentes en la membrana de los eritroblastos, que son las células precursoras de los eritrocitos, como ya os comenté, y que inducen su endocitosis. Una vez en el interior de la célula, el hierro se liberará y se utilizará para la síntesis de los grupos hemo, como ya hemos hablado, y la transferrina también se puede unir a los receptores de la transferrina, a su vez con otras células, como las hepáticas y las placentarias. El almacenamiento se produce gracias a que el hierro se combina principalmente con la apoferritina para formar la ferritina, que es la forma principal de almacenamiento de hierro en el organismo. El hierro en forma de ferritina recibe el nombre de hierro de depósito y cada molécula de ferritina puede almacenar grandes cantidades variables de hierro. Las partículas de ferritina son pequeñas y están dispersas además por todo el citoplasma de las células, pudiendo observarse solo con microscopía electrónica. También he de deciros que una pequeña cantidad de hierro se almacena en una forma muy insoluble, que es la llamada hemosiderina. Es especialmente notable en circunstancias de altas cantidades de hierro, de forma que no puede almacenarse toda unida a la apoferrina. Así, la hemosiderina se acumula formando grandes partículas observables también, en este caso ya como son más grandes, en microscopía óptica. El exceso de hierro en la sangre se deposita especialmente en los hepatocitos y en menor medida en las células reticulares de la médula ósea. Así existe un equilibrio entre el hierro plasmático y el hierro almacenado, de forma que cuando el hierro plasmático disminuye, parte del hierro se reserva y se libera en la ferritina para transportarse como transferrina. El mecanismo de absorción de hierro en el enterocito es un poco diferente porque la absorción del hierro tiene lugar, como ya os he dicho, en el duodeno y en el yeyuno proximal, y el hierro en forma férrica de en 3+, es transformado a su forma ferrosa, el hierro 2+, por una ferroreductasa. La forma ferrosa normalmente es la que atraviesa la membrana luminal del enterocito mediante la proteína DMT1 o Divalent Metal Transporter, y la absorción de hierro va a depender precisamente, entre otras cosas, del nivel de expresión de esta Divalent
metal transporter de tipo 1 o proteína DMT1. Dentro del eritrocito, el hierro puede depositarse en forma de ferritina o atravesar la membrana vasolateral para llegar hasta el capilar sanguíneo gracias a otro transportador, que es la ferroportina. Este transportador es regulado por la hepcidina, que lo inactiva, y la hepcidina, de hecho, es una hormona peptídica que está producida en los hepatocitos en respuesta a la cantidad de hierro circulante, regulando así el nivel de absorción del hierro a través del control de la expresión de esta ferroportina. También es importante decir que en el proceso de liberación del hierro, el capilar sanguíneo, normalmente de hierro 2+, interacciona con la efaestina, que oxida nuevamente el hierro a forma de hierro 3+. Finalmente se unen a la transferrina junto con la circulación con el organismo hasta los lugares de depósito y allí se almacenan en forma de ferritina, que es más lábil y más abundante, y de hemosiderina, que como ya hemos visto es más estable y predomina en los depósitos excesivos a nivel incluso patológicos de hierro. Recordamos también, no obstante, que evidentemente favorecen la absorción de hierro algunas sustancias, como es el ácido clorhídrico, la mucina, las sales biliares, los ácidos orgánicos como el ascórbico, la vitamina C, cítricos y lácticos, y los azúcares como el sorbitol o la fructosa. Las patologías por sobrecarga de hierro, por ejemplo, también son típicas, ya que la acumulación de hierro en los tejidos tiene lugar en forma de ferritina y hemosiderina. La hemosiderosis se compone como un acúmulo supranormal de hierro en los tejidos sin producirse daño tisular, y la hemocromatosis es cuando el acúmulo excesivo de hierro sí que presenta daño tisular. Puede tener un origen primario o hereditario o un origen congénito o secundario, también llamado así, por diversas patologías hematológicas que ahora veremos. La hemocromatosis hereditaria, normalmente, por ejemplo, que aparece asociada con el cromosoma 6, en la mayor parte de los casos de la hemocromatosis hereditaria, de hecho, el mecanismo que explica la acumulación del hierro pues está asociado con un descenso de la hepcidina, ya sea de forma directa o por fallos en el sistema estimulante de la misma. Las personas con este tipo de hemocromatosis de tipo hereditaria llevan generalmente 2 copias de la mutación del CIS 282-TIR, es decir, cisteína 282 tirosina del gen HFE, o una copia de esa mutación, y otra de la mutación histidina 63 asparagina o I63ASP del mismo gen. Así, el gen HFE codifica la proteína HFE, perteneciente a la familia de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad HLA-A, y esta proteína está implicada en la absorción intestinal de hierro, en la hemocromatosis hereditaria, que además presenta ese aumento de la absorción del hierro y hace que se deposite en diversos órganos, principalmente en el hígado o en el corazón, produciendo diversos daños. Las causas de la acumulación suele ser ese aumento de la absorción intestinal del hierro, fallo en la regulación dietética, fallo en la regulación sistémica o el aumento de la eritropoyesis ineficaz, así como un aporte excesivo de hierro por la vía parenteral. Las manifestaciones en cualquier caso a nivel clínica serían una alteración funcional de los órganos, por ejemplo la atrofia de parénquimas y la estimulación de fibrogénesis, lo que produciría una desestructuración de los órganos y por tanto el mecanismo que desencadena la destrucción celular es la alteración de la membrana plasmática por los radicales libres del oxígeno. El papel del hierro en este proceso consiste en la catálisis de las reacciones de Fenton y de Haber-Weiss. Así, el hierro promueve la formación del radical hidroxilo a partir del superóxido y peróxido de hidrógeno. Típico como consecuencia que aparezca con cirrosis, diabetes mellitus, hipogonadismo, miocardiopatías, etc. Las modificaciones enzimáticas, por ejemplo, con una estimulación de la tirosinasa, con un incremento en la producción de la melanina que está unida al acúmulo de la hemosiderina y genera hiperpigmentación, con una diabetes bronceada, que se le llama a veces, y también con la inhibición de las pirofosfatasas con depósitos de cristales y condrocalcinosis. Los incrementos de infecciones, por ejemplo, en el aumento del hierro en los tejidos, que facilita determinados microorganismos que te puedan infectar, por ejemplo, la Yersinia enterocolítica o el Vibrio vulnificus. En el laboratorio, sobre todo, se saben los valores porque el hierro sérico tiene que ser más de 150 microgramos por decilitro. Se estima que entre un 45 y un 55% suelen ser los valores normales de
de lo que denominamos el hierro en forma de tipo transferrina, de la disminución de la ferritina sérica, que suele ser siempre y cuando esté por debajo de los 350 nanogramos por mililitro, y por tanto un aumento del índice de saturación de transferrina o de ferritina, pues producen este tipo de patologías, como os digo, de máxima acumulación. Una de las cosas que puede servir como tratamiento sería la flebotomía y los quelantes del hierro, que también pueden ayudar, y sobre todo una de las cosas que más ayuda es que la flebotomía, por si no lo sabéis lo que es, porque yo no lo sabía, era básicamente volverte donante de sangre. O sea, la forma para tratar esta enfermedad es que como tú tienes una tendencia a acumular hierro, si tú donas sangre no puedes acumular el hierro. Entonces facilitas que otra persona tenga hierro y a ti te sobra. Es uno de los tratamientos más recomendados y de hecho que menos daño produce, porque como todos sabéis, donar sangre no tiene ningún riesgo ni tiene ninguna controversia. Entonces, de hecho, estás ayudando a alguien y además te ayudas a ti. Es como un chollo. O sea, ojalá todos los tratamientos fueran así. Pues hasta aquí por hoy, muy curiosos. That's all, folks. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejar un like, un comentario y una suscribida si no lo habéis hecho ya. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que la ciencia y la fuerza os acompañe.